bienvenidos, ¿cómo les va? Preadolescentes, a este nuevo encuentro virtual. Qué bueno poder tener este medio para poder comunicarnos. Hoy vamos a aprender acerca de la fe, ¿sí? Y para eso ahí atrás tenemos al padre de la fe, nombrado en la Biblia, ¿no? Conocido como el padre de la fe. Él es Abraham, ¿sí? Abraham fue el primer patriarca hebreo, ¿sí? Nos cuenta la Biblia. Y nos dice que fue el fundador de la nación judía, ¿sí? Y conocido como el padre de la fe, como les decía antes. Antes su nombre era Abraham, que significaba padre es exaltado. Y Dios le cambió el nombre a Abraham, que significó padre de muchas naciones, como Dios le había prometido que le iba a regalar, ¿no? Que él iba a ser el padre de muchas naciones. Dios le pidió a él que dejara su familia y que migrara hacia la tierra de Canaán, ¿no? Hizo Dios un pacto con él, diciéndole que le iba a ser el padre de muchas naciones, ¿sí? Como le decía antes, ¿sí? Cuando él salió a orar una noche, Dios le habló y le reveló todas estas promesas, ¿sí? Le pidió esto, ¿sí? También tiempo después le regaló la promesa de que le iba a dar un heredero, porque Abraham no podía tener hijos, así como su esposa tampoco. Él y su esposa eran unas personas muy mayores, ya eran como abuelos, ¿sí? Estaban casi llegando a los 100 años. Y entonces Dios le decía, pero Señor, ¿cómo voy a poder ser padre yo si con la edad que tengo, mi esposa, ¿sí? Y entonces Dios le prometió y le reveló hasta el nombre de su hijo, que iba a ser Isaac, ¿sí? Más adelante, en la promesa que Dios le había regalado. Él iba a regalar no solamente un heredero, sino le prometía que iba a ser el padre de muchas naciones y le hacía que compare, ¿no? Cuando él estaba hablándole, Dios le hablaba, cuando él oraba en la noche, le decía, mira las estrellas, así te extenderé yo como padre a las naciones, ¿no? Si tú las puedes contar, así será tu descendencia, le decía, ¿no? Descendencia quiere decir todo lo que él iba a tener después, ¿no? Toda su familia, sus parentelas, ¿no? Que iban a ser así de muchos como las estrellas, ¿sí? En la Biblia Dios nos habla acerca de la fe, que es la palabra que vamos a aprender hoy, que es lo que utilizó Abraham y muchos otros personajes conocidos en la Biblia, como por ejemplo Noé, cuando le fue revelado acerca del diluvio, también Moisés, cuando fue arrojado por su hermana en el río, ¿sí? Para ser salvado y ser después más adelante también quien guiaría a un pueblo, ¿sí? Bueno, vamos a aprender a buscar en la Biblia, ¿sí? En este caso vamos a buscar en Hebreos 11.1. Cuando yo digo Hebreos, busquemos acá arriba el nombre Hebreos, el número 11 en grande, ¿sí? Y el 1 sería el primer versículo. El versículo es el pequeñito siempre, ¿sí? Y primero se busca el grande y después el pequeñito. El primer número grande y después el pequeñito, ¿sí? En Hebreos 11.1 dice acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Dice que debemos tener seguridad de lo que se espera, ¿sí? Y debemos estar convencidos de lo que no se ve, ¿sí? Así como estuvo convencido Abraham cuando Dios le hizo esa promesa, le creyó todo lo que Dios le había dicho, ¿sí? Lo que Dios le prometió. Por eso les animo a ustedes también a utilizar su fe, ¿sí? A comunicarse con Dios a través de la oración, a hablarle y a tener los oídos sensibles para poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, ¿sí? Tratemos de leer todos los días un pedacito, de buscar de Dios, porque a través de buscarle esa comunicación va a ser más fluida, así como lo era antes con Abraham. También lo puede ser con nosotros, ¿sí? Las promesas también Dios las tiene para cada uno de ustedes y para mí también, ¿sí? Para todos nosotros. Dios es un Dios fiel que promete y cumple, ¿sí? A su tiempo, ¿sí? Porque miren la edad que tenía Abraham para tener hijos y sin embargo tuvo que esperar mucho tiempo más, casi llegando a los 100 años y ahí recién fue padre, ¿sí? Pero porque él creyó a través de su fe, así se cumplió lo que Dios le había prometido, ¿sí? Le animo a que también compartan la fe con otras personas que no tienen fe o que no saben en dónde poner su fe, ¿sí? Porque hoy en día el mundo, como estamos atravesando toda esta pandemia, hay muchos problemas, hay muchas situaciones feas, tristes, ¿sí? Mucha gente está muriendo, ¿sí? Y la gente se encuentra confundida y pone su fe donde no debe hacerlo, ¿sí? Por eso debemos orientar a esas personas y ayudarles a encontrar el amor de Jesús para que puedan encontrar ese faro que es Jesús que los orienta, ¿sí? A través de la fe, porque necesitan
necesita, dice la palabra también nos dice que es necesario que tengamos fe, porque dice, pero sin fe es imposible, acá también en Hebreos 11:6, si el que lo quiera buscar después lo anota y lo busca, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? ¿Qué quiere decir con galardonador? Él nos premia cuando le buscamos, Él nos da algo, y sobre todo cuando nos perdonó, cuando nos acercamos por primera vez a Él y le aceptamos, Él nos regaló el regalo de la vida eterna, ¿sí? A través de la muerte de Jesús en la cruz, ¿sí? Una sola vez y para siempre, ese fue el pacto que Él hizo para nosotros, y tiene muchas cosas más para cumplir, pero necesita que vos te acerques, que le busques y que le creas que le hay, ¿sí? Dice que la fe viene por el oír, también lo dice en la palabra, en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? No dice por cualquier otra cosa, no pongamos la fe en cualquier cosa, sino en Dios y en la palabra, porque a través de la palabra Dios en este tiempo se comunica con las personas, ¿sí? En la antigüedad se comunicaba a través de una voz audible o en la mente les hablaba, porque la Biblia en ese tiempo no existía así en papel como hoy la conocemos, no tenían esa facilidad, esa cercanía de poder escudriñar la palabra, de poder leerla y conocer más rápido a Dios, así como cuando muchas veces nos acercamos a una persona que no conocemos, pero queremos que sea nuestro amigo o nuestro vecino que recién se muda y queremos conocerlo, y bueno, nos acercamos y tratamos de buscar esa relación y tener un vínculo, ¿sí? De amistad. Bueno, así lo hacemos con Dios también, a través de la oración y a través de su palabra, de buscarles todos los días, y cuando se pueda ir a la iglesia, también acudir a una iglesia, ¿sí? Para poder fortalecer ese vínculo, esa semilla de la fe que está en nuestros corazones, y bueno, que les animo a utilizar todos los días y a practicarla, ¿sí? Porque la fe se practica todos los días, así como lo hizo Abraham y todos los personajes que conocimos en la Biblia, ¿sí? Ahora les voy a compartir material para que sepan un poquito más acerca de la vida de Abraham y las promesas que Dios tenía para él. Después nos vemos, no se muevan de ahí. En el siguiente video aprenderemos sobre la vida de Abraham, cómo este hombre se convirtió en el patriarca de la fe. 293 años después de que Dios hubo enviado el diluvio y los descendientes de Noé se repartieron las naciones, nació Abraham. En el pasaje bíblico de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3 habla de que Dios promete a Abraham que hará una nación grande, lo bendecirá y engrandecerá su nombre, será bendición, bendecirá a los que los bendijere, maldicirá a los que te maldijeren, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Conviene subrayar que Dios haría de Abraham una nación grande, pero el único inconveniente que tenía era que Sara, su mujer, era estéril y él de muy avanzada edad. ¿Es posible hacer una nación de alguien estéril? ¿Qué debían de hacer? Ahora veamos. Dios no solo les promete todas estas cosas, sino que también les dijo que deben abandonar el lugar y dejar todo aquello donde vivían, a la tierra que Dios les mostraría. Ahora, quiero preguntar, en lugar de Abraham, ¿qué hubieras hecho? ¿Era fácil para Abraham tomar este tipo de decisiones? Como primer punto, Dios es santo y aborrece la idolatría. En Josué capítulo 24 versículo 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Dios pide a Abraham dejar la tierra en que habitaban, ya que servían a dioses extraños, y ese era un impedimento para que cumpliera con el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y es necesario recalcar que Abraham tomó la decisión de dejar la tierra de sus ancestros, lo cual nunca es fácil para el ser humano. Dejó de lado su zona de confort, familia, posesiones para ir a un lugar extraño que no conocía y decidió creerle a Dios, puesto que no dudó en hacerlo. Como segundo punto, el hombre debe tener fe. En Génesis capítulo 12 versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Después de que Abraham tomó la decisión de seguir las instrucciones, Dios se le aparece y le da la tierra de acuerdo a lo que había dicho, y Abraham en agradecimiento hace un altar a Jehová expresando su gratitud y reconociendo que Él es santo, cumple sus promesas y es por ello que hace sacrificio. Indiscutiblemente, el hombre en general debe ser agradecido con lo que Dios da y además debe tener fe para agradar a Dios.
En Génesis capítulo 15, del versículo 1 al 6 habla sobre las preocupaciones que tenía Abraham, ya que en ese tiempo había guerras y él no era un hombre de librar batallas. Más aún, le preocupaba específicamente su avanzada edad, ya que en ese momento era difícil concebir un hijo como Dios se lo había prometido, y pone a su criado como opción para que tuviera el hijo. A lo que Dios responde que no iba a utilizar al criado y, contrario a lo que pensaba hacer, el hijo debía de ser de él y no de otra persona. En medio de la visión muestra el cielo y le dice que mire las estrellas, que así de grande va a ser la descendencia, a lo que Abraham cree y le fue contado por justicia. Algo semejante ocurre con nosotros, cuando a veces no vemos claramente el obrar de Dios en nuestras vidas. Empezamos a preocuparnos y a pensar en soluciones humanas, porque las cosas no salen bien, porque ya ha pasado tiempo y no se ven los resultados esperados. Y no solo esto, sino que también colocamos excusas como soy demasiado viejo, tengo miedo a enfrentar los retos que se cruzan, o qué pensarán los demás de lo que hago. Sin embargo, la invitación es que creas en Dios en cada circunstancia de la vida, aunque esto implique tener que dejar cosas que no agradan a Dios e inclusive a personas que no aportan nada a la vida espiritual. En definitiva, se debe tener fe en lo dicho en su palabra y confiar en el camino que ha trazado para cumplir el propósito en nosotros. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como tercer punto, Dios es fiel y cumple lo que promete. En Génesis capítulo 21 del 1 al 5 dice: y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac a su hijo. Deseo subrayar que Dios cumplió con lo prometido al dar un hijo a Abraham. Y en particular quiero resaltar lo dicho por Dios en el versículo 1 y 2 del capítulo 21 de Génesis, como había dicho, como había hablado y en el tiempo que Dios había dicho. De acuerdo a lo anterior, observamos que Dios cumple con la promesa hecha a Abraham, dado que uno de los atributos que lo define es ser fiel, que significa cumple lo que promete, y en este caso no es la excepción. Y lo segundo a resaltar es el tiempo que se toma en dar el hijo, ya que Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac, es decir, habían pasado 25 años desde que Dios lo había prometido y ahora lo está cumpliendo. A su vez, Dios también le está enseñando a Sara, su mujer, puesto que ella era estéril y no podía concebir hijo, y menos a esa edad. Indiscutiblemente, Dios enseña a tener confianza, paciencia y sobre todo fe, ya que sin ella es imposible agradar a Dios. Más aún, cuando se toma la decisión de seguirlo, pese a las dificultades que se puedan presentar en el camino, y así como Abraham nos enseña que a veces las soluciones no vienen de parte nuestra, sino que provienen de Él. La invitación es que confiemos más en el obrar de Dios, ya que Él tiene preparado el camino para cada uno de nosotros. Su amor y misericordia nos acompaña cada día, y así como lo hizo con Abraham, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Solo es tener fe y confianza en el obrar para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Con esto termino con el... ¿Vieron todas las cosas que Dios hizo en la vida de Abraham? Bueno, así como Dios tuvo un propósito para el camino de Abraham, también lo tiene para ustedes, para nosotros, ¿sí? Pero para eso debemos tener fe y creer que le hay del otro lado, que alguien nos escucha, que nos responde, ¿sí? Así que les invito a utilizar su fe todos los días. A continuación les voy a mandar alguna tareita extra para que hagan. Pero ¿qué les parece si antes hacemos una pequeña oración, ¿sí? Cerramos los ojos ahí donde estén y decimos: Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase, por lo que hemos aprendido. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y todo lo que resta, Señor, para seguir aprendiendo acerca de la fe, Señor. Ayúdanos a poder conocerte cada día más, Señor, y poder practicarla todos los días y alcanzar esas promesas que tú tienes para nosotros en nuestro camino, Señor, así como en todos los demás. Bendícenos, Señor, bendice a nuestra familia, guárdanos siempre, Señor, y queremos estar aferrados de tu mano para poder atravesar todo lo que resta, Señor, de esta pandemia. Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos, por los que están
solos, internados, Señor, ya sean ancianos, niños, adolescentes, Señor, que tú estés ahí buscándole para que ellos también puedan alcanzar su propósito como lo hiciste un día con nosotros, Padre. Te damos gracias, te bendecimos, te honramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí les voy a pasar las preguntas a continuación y me las mandan por el canal de Facebook de la Iglesia, Dios Eterno, a las respuestas, ¿sí? Nos vemos la próxima clase, un besito y que Dios nos bendiga.